Bienvenidos a todos, hoy vamos a ver distintas formas de dar la ilusión de velocidad a nuestras animaciones con smears. Los smears fueron creados para simular los desenfoques de movimientos causados cuando vemos algo moverse rápidamente. Además, nos ayudan a conectar distintas posturas, que sean mejor comprendidos por el espectador los movimientos de la acción, crear la ilusión de movimiento muy rápido y sobre todo reduce los tiempos de trabajo al tener que dibujar menos frame de transición entre movimientos, convirtiendo esta técnica en puro arte en manos de algunos artistas como sello de identidad de su estilo. Lo primero que observamos en los smears es que no hay una regla a la hora de crear nuestros desenfoques de movimiento, y es algo por lo que lo hace tan divertido de dibujar. Y lo segundo es que los smears trazan un camino de movimiento entre el frame inicial y el final, guiándonos en este recorrido. A continuación vamos a ver distintos estilos, pero tener en cuenta que estas categorías no existen como tal y que las he nombrado así simplemente por comodidad. Y como para cualquier otra cosa en la que quiero mejorar o solucionar algo en mi vida, lo hago viendo un anime. Deformación. Si queremos hablar de los reyes de la deformación de los smears, tendremos que hablar de Johnny Bravo. ¡Ja! Oye, chorba beisbolera, ¿te gustaría pasar la media parte pateando conmigo? Donde su creador, Van Partible, nos cuenta cómo, inspirado por The Dover Boys, no solo vio que le encantó este efecto, sino que también encontró una buena forma de ahorrar trabajo. Así que volvemos a llamar a Super Normal Girl al rescate y vamos a reutilizar el material del tutorial de la marioneta para trazar la misma animación pero con deformaciones. Y lo que he ido teniendo en cuenta es, partiendo desde un frame inicial a uno final, cómo iba a ser esa transición en medio y cómo iba a deformar, por ejemplo, para que el pie llegue desde un punto A a un punto B. Estela. Vamos a encontrar comúnmente estos smears asociados a armas, como espadas, con los que vamos a trazar sus movimientos mientras el cuerpo permanece sin deformaciones. Aún así, vemos que también lo podemos emplear en partes del cuerpo que ejecutan la acción de arma de ataque. Este estilo de smear podríamos decir que se estudia en el manual básico de pixel art y lo veremos en casi todos los juegos, ya que tiene un tiempo de ejecución rápido que le da mucha movilidad a nuestro personaje en un tiempo corto. En unos casos simplemente persigue al objeto, y en otros permanece su rastro en el aire. Y la velocidad y movilidad de la que hablábamos va a radicar lógicamente en el número de frames que vamos a emplear y en lo largo que sean nuestros smears. Así, en esta animación vemos que se han usado 4 frames de anticipación al movimiento, otros 4 frames para la ejecución de cada movimiento, y al final vemos que han añadido 5 frames para el último movimiento y 3 de recuperación, lo que le da una sensación de que es un arma muy pesada. Si queremos ganar velocidad, lo que tendríamos que hacer es pasar directamente desde el frame inicial que inicia el acto de ataque al último frame del movimiento. Así que vamos a borrar, por ejemplo, el número 6, el 5, y ahora vamos a dibujar un smear largo.
este caso he comenzado trazando líneas de donde se supone que estaba una parte del cuerpo a su nueva posición y me he ayudado de un círculo para darle coherencia al movimiento y con el cual también he podido corregir posturas de los brazos que, como veis, no abarcaban todas las partes del trazo del círculo. Y para el color he ido seleccionando el de las partes que se iban desplazando y según va llegando al final de la estela he ido difuminando este color haciendo un degradado. Repetición. Como su nombre dice, consiste en una repetición sucesiva de frames con smear. Aquí tenemos auténticos reyes en esto como Dragon Ball empleando 7 frames en esta escena y esta otra con solo 3 que funciona muy bien. Y lo podemos emplear de forma creativa no solo en giros y peleas como acabamos de ver, sino también en desplazamientos de personajes hacia adelante o combos alucinantes. Bueno, y respecto a este estilo, creo que no tengo mucho más que decir. A lo mejor que es agradable que tengan movimientos amplios, ¿no? Para que destaque cuando haya esa alternación de frames. Y acompañado con unas líneas de acción y unos cambios rápidos, funciona prácticamente cualquier cosa, como veis, ¿no? Y por ejemplo, si estamos en el caso del giro de la chica esta, puedes hacer por lo menos que su torso pase por todas las posturas, vista lateral, frontal, lateral, trasera, para que dé este efecto de giro, ¿no? Desenfoque. Digamos que estos smears son los que buscan parecerse más a la realidad. Bueno, siempre que podáis dar puñetazos a la velocidad de la luz, ¿no? Pero si recuperamos la imagen del vídeo del inicio, vemos un rastro difuso que deja entrever el fondo y con líneas poco definidas. Y también lo vemos cuando queremos representar una animación que está muy cerca de la cámara y no nos da tiempo a verla bien, como el brazo de mi casa. O al dibujar lluvia con distintos planos de proximidad a lo que vemos. Y también lo vemos recurrentemente cuando artistas quieren hacer el efecto de teletransportarse. En pixel art estoy acostumbrado a ver esto como con unos trazos quebrados que entremezclan los colores que están cercanos utilizando líneas poco definidas. Así que, como en el ejemplo de la tortuga ninja, voy a pasar a hacer que estos trazos sean un poco más largos de hasta donde llegaba el movimiento, que se alarguen por detrás para que marque la dirección de donde viene, y a borrar algunas partes para dejar como entrever un poco el fondo. Y estaba aquí pensando en la escena de la pelea que hemos visto al principio y he pensado si no estaría bien a lo mejor hacer como este desenfoque, al igual que hacíamos en el tutorial de la cascada de agua, de intentar dejar ver el fondo usando un dithering. Pero la verdad que no queda muy bien y después he pensado, bueno, vamos a probar a quitarle opacidad y a dejar al 50% las partes que están en acción y en movimiento para crear este desenfoque que nos deja entrever el fondo. No sé, ¿ustedes qué opináis? La verdad que nunca lo había probado. Sombra. En este modo, que no jugamos a dibujar smear, pero sí seguimos creando la ilusión de un rápido movimiento, por lo que he querido darle una categoría, vemos esta sombra que corresponde a los frames que se acaban de animar, que permanecen un instante en la pantalla con poca opacidad antes de desaparecer. Y es curioso porque en esta misma escena hay veces que es al revés, que se van anticipando al movimiento. Y en este caso es rápido de animar, simplemente tenemos que coger la capa de la animación, la duplicamos, la colocamos por debajo y la he puesto a un 20% de opacidad. Y después la he ido pegando con un frame de retraso respecto a la original. Líneas. Pues como dice su nombre, vamos a añadir muchas líneas a las partes que queremos desenfocar. Y no solo cumplirán esta función, sino que también serán como líneas de acción que trazan el movimiento. Bueno, y seamos sinceros,
De esto la verdad que en pixel art no abunda mucho. De hecho he estado buscando mucho por internet y lo único que he encontrado es esta imagen de un juego de la NES de Titanic. Y bueno, y más o menos me imagino el porqué, ¿no? Porque al final trabajamos una resolución pequeña y nos dedicamos a hacer líneas separadas, pues da una imagen como sucia, ¿no? A lo mejor sobre el dibujo y por ello que no se utilice. Pero bueno, yo le voy a dar una oportunidad a ver qué pasa. Y se me ocurre estos dos enfoques de dibujos clásicos. Uno sería simplemente hacer líneas que vayan marcando el trazo por donde ha ido pasando el objeto o lo que sea. Y el otro es ir marcando como los bordes del objeto que se va moviendo, ¿no? Como el caso este de Tom, que tenía una raqueta en la mano. Y para terminar he añadido la línea de acción. He probado con varias, pero no quedaba bien, quedaba muy sucio. Y he añadido un degradado de colores. En resumen, vemos que para hacer Smear hay muchas técnicas distintas, con infinidad de posibilidades, y bueno, la resolución del pixel art juega un poco en contra de nuestras posibilidades, ya que puede terminar creando una animación que se ve sucia y poco definida, pero aún así tenemos muchas alternativas. Yo últimamente estoy muy centrado en terminar la demo de mi aventura gráfica, así que disculpar que haya bajado mucho el ritmo de subir nuevos tutoriales. Si este tutorial te ha resultado útil, te agradezco mucho un me gusta y que la fuerza de los Saiyan y los Smear os acompañe. ¡Chao!